Sea muy bienvenido, sea muy bienvenida. Qué gusto tener su compañía para el estudio de hoy. Es mi deseo que Dios le acompañe en todo momento, que Dios le bendiga en todo momento. El título de la lección para esta semana es Sabiduría para vivir con rectitud. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Salmo 90:12 y dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si le dan a escoger, ¿qué preferiría? ¿Sabiduría o felicidad? Para poder participar de la sabiduría que Dios quiere que podamos tener para vivir con rectitud, necesitamos acercarnos a Dios, aceptar el perdón de Dios, darle la oportunidad de que Él renueve nuestro corazón y que nos conduzca por el camino de la rectitud, por el camino de la sabiduría. Le invito a acompañarme hasta el final del video para que veamos lo que los salmistas tienen para decirnos acerca de la sabiduría para vivir con rectitud. Pero antes de seguir adelante, si no se ha suscrito a este canal, le invito a suscribirse. Y si el contenido le resulta de bendición, regáleme un me gusta y comparte este video con todos sus familiares, con los hermanos de la iglesia, con sus amigos, con sus compañeros. En mi corazón he guardado tus dichos. En el Salmo 119, los versículos del 1 al 6, el salmista dice lo siguiente: Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Andar con el Señor, caminar con el Señor. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo es que funciona eso? ¿De qué estamos hablando con eso? Caminar con Dios, andar con el Señor, es vivir una vida de fe, es cumplir con la ley de Dios, es buscar a Dios, es vivir una vida recta. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 12:1, es cuando llegamos a convertirnos en un sacrificio vivo. Andar con Dios, caminar con Dios, es seguir la dirección correcta para la vida. El salmista dice algo interesante cuando se refiere a los íntegros de camino, los que andan en sus caminos. Notemos que hay una idea que él repite constantemente: los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios, que tus testimonios sean guardados con esmero para guardar tus estatutos, atendiera a todos tus mandamientos. ¿Está hablando el salmista acerca de vivir una vida legalista? No, él está hablando de que necesitamos guardar en nuestra mente, guardar en nuestro corazón, poner como parte de nuestra manera de pensar, como nuestra manera de ser, como nuestra manera de actuar como resultado de que pensamos así. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, aquello que nos ha de mostrar lo que es el camino correcto. ¿Estamos hablando de legalismo? Bueno, si usted se detiene a cumplir solo con lo externo, con la letra de la ley, pues sí. Pero si hablamos de algo más profundo, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de un buen entendimiento, de la comprensión de lo que es la voluntad de Dios, más todavía, de lo que es el amor de Dios y cómo Dios quiere que nosotros vivamos ese amor en nuestra relación con Él y en nuestra relación también con el prójimo. Porque cuando hablamos de que vamos a guardar los mandamientos del Señor, los dichos del Señor en nuestro corazón, estamos hablando entonces de que vamos a tener un entendimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podremos discernir entre lo bueno y lo malo.
podremos discernir entre lo positivo y lo negativo. Guardar los mandamientos de Dios no es entonces legalismo. Guardar los mandamientos de Dios es guardar aquello que nos revela la voluntad de Dios, aquello que Dios espera que nosotros podamos vivir en nuestra relación los unos con los otros. ¿Sabes que los mandamientos nos dan sabiduría, nos dan libertad, nos dan paz? Por eso el salmista aquí dice que él se deleita en la ley del Señor, porque allí aprende cuál es el camino correcto, cuál es el camino del bien, cuál es el camino que nos permite disfrutar de lo que dice más adelante en el versículo 165 de este mismo Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Notan la diferencia? No es legalismo, porque aquellos que viven de acuerdo a la ley de Dios tienen mucha paz. Y es que la palabra de Dios nos protege de las tentaciones, nos protege de apartarnos del camino correcto, del camino mejor. Enséñanos a contar nuestros días. En el Salmo 90, Moisés dice lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices: convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. El salmista, Moisés en este caso, le dice al Señor: enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué? Si notamos en el texto que acabamos de leer, se habla de la brevedad de la vida, la fugacidad de la vida del ser humano. La vida nuestra, por larga que sea, resulta siendo muy corta, especialmente si comparamos con la vida divina, con Dios. Nuestra vida es extremadamente corta. Vivimos muy poco, por más que vivamos sobre esta tierra. El Señor, que es eterno, tiene algo para nosotros. El Señor, que es eterno, está interesado en nosotros. Vea lo que nos invita a tener en cuenta en los versículos 10 al 12 de este mismo Salmo. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios refrena su ira y nos extiende su gracia, porque lo que Él rechaza, lo que Él no quiere es el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. Pero nosotros tenemos esperanza si le damos a Él la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Quiere que del pecado nos arrepintamos, lo confesemos y que comencemos a vivir vidas sabias para Él, que comencemos a vivir vidas rectas delante de Él. La sabiduría que Dios quiere que nosotros podamos alcanzar no es inteligencia, es mucho más que eso. Es respeto a Dios, pero es como consecuencia de ese respeto, de esa reverencia a Dios, seguir la dirección de Dios, que nos permitirá también relacionarnos apropiadamente con nuestros semejantes. Es la sabiduría
La sabiduría de Dios es tener conciencia de la fugacidad de la vida. Es tener conciencia de que nuestra vida pasa rápidamente. Por lo tanto, debemos escoger hacer las cosas de la mejor manera. Por lo tanto, debemos vivir de tal manera que podamos llevarnos bien con todos, que podamos vivir en paz con todos en lo que esté a nuestro alcance. La vida es tan breve que no vale la pena vivirla de tal manera que traiga efectos devastadores en nuestras vidas y en nuestra relación con las demás personas. Dios quiere librarnos del pecado, porque el pecado nos está destruyendo, porque el pecado está dañándonos, el pecado está afectando nuestra vida y, ¿por qué no decirlo?, el mundo entero. Dios ha abierto un camino a través de Jesús, un camino para salvarnos de estas dificultades que nosotros los seres humanos tenemos, para salvarnos del problema del pecado y que podamos adquirir cada día que pasa, cuando lo hacemos en nuestra relación con Dios, cuando lo hacemos viviendo en nuestra relación con Dios, podamos adquirir sabiduría. La prueba del Señor. En el Salmo 95, 8 al 11, el salmista dice: No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: Es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En Meriba, el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. Y de acuerdo a lo que registra el salmista aquí en este texto que acabamos de leer, ellos tentaron al Señor. Dicho de otra manera, pusieron a prueba al Señor. ¿Quién estaba poniendo a prueba a quién? ¿Quién prueba a quién? Israel, en este momento, encontramos que realmente lo que sucedió con ellos fue que fracasaron. El Señor dice en el Salmo 81:7, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. El Señor se encarga de librar a su pueblo. El Señor se encarga de sacar adelante a su pueblo. Aunque el pueblo parecía estar probando a Dios, en realidad era el pueblo el que estaba siendo probado. ¿Pero qué sucedió? Israel fracasó ante la prueba de Dios. De lo que sucedió en Meriba, aprendemos un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores pasados. No debe volver a los errores de las generaciones pasadas. Debe confiar en Dios. Debe poner en Dios su confianza. Debe seguir el camino de Dios. Aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate, Dios vino en su rescate cuando estaba en apuros. ¿Sabe? Lo mismo sucede con nosotros ahora. De repente nosotros estamos rebelándonos en contra de Dios, estamos protestando en contra de Dios, pero Dios es tan bueno que viene y actúa en favor nuestro. Viene y hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ahora, ¿para qué permite Dios las pruebas? ¿Para qué Dios permite que sucedan las pruebas? Por medio de las pruebas Dios quiere purgar, refinar, purificar, quitar todas aquellas cosas que hay en nuestro carácter, que son malas, que son negativas, que son pecaminosas. Quiere eliminar las dudas que pudiera haber en nosotros para llevarnos a confiar más plenamente en Él. Quiere fortalecer nuestra confianza en su conducción para nuestras vidas. Cuando Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas, Él lo hace para fortalecernos, para prepararnos para lo que está por delante y para hacernos participantes de sus promesas. El problema es que cuando rechazamos la dirección de Dios,
Cuando rechazamos las instrucciones de Dios, el resultado es que nos vamos volviendo cada vez más tercos. Nos vamos endureciendo cada vez más. Nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Nos vamos volviendo más obstinados y nos alejamos más de Dios. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley. Pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y subterfugios y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto, no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. El engaño del mal camino. En el Salmo 141, los versículos 3 y 4, el salmista, dentro de esta oración que está elevando a Dios en esta oportunidad, le dice, pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala para hacer obras impías con los que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. Aquí en el Salmo 141 encontramos algo interesante. En esta oración, lo primero que vemos que el salmista le dice a Dios es, pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Uno de los problemas que los seres humanos tenemos es que soltamos muchas veces la lengua sin pensar, sin reflexionar. Muchas veces utilizamos nuestra boca para proferir maldiciones, para hablar malas palabras. Pero el salmista dice, bueno, comencemos con guardar mi boca, Señor. Guarda mis labios. Obviamente esto tiene que ver con guardar el cerebro, ¿verdad? Porque lo que se dice porque se pensó o se dice porque no se pensó. El salmista sabe que es necesario entonces cuidar de lo que se ha de decir. El salmista reconoce que necesita tener dominio propio al hablar. Presenta algo que es interesante en el versículo 4, el camino que nos lleva a ceder a la tentación. Lo primero que sucede es que la tentación llega, pero en la tentación no se cae de una vez, de golpe, no se cae de primas a primeras. La tentación llega y entonces comienzan a darse pasos progresivos para caer en ella. Notemos lo que dice, no deje que se incline mi corazón a cosa mala. Lo primero es que la mente, el lugar donde se toman las decisiones, se inclina hacia el mal. Luego de eso, se comienza a caminar por las sendas del pecado, se comienza a hacer las obras malas, las obras pecaminosas. Y entonces, al repetir esto, se llega a disfrutar, se llega a ver como algo deseable. Por cierto, en el Salmo 1:1, el salmista en relación a esto dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También vemos que la tentación no llega de primas a primeras y no se cae en ella de primas a primeras. A la tentación se va paso a paso, poco a poco. ¿Qué es lo que sucede? En el Salmo 1:1 dice que podemos caer en el consejo de los malos. Luego de caer en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores. Y luego llegamos a ser burladores. Nota cómo sucede esto. No se llega a ser malo así de primas a primera. Esto sucede cuando comenzamos a ceder a la tentación, cuando cedemos a la tentación.
No debemos permitir que el mal anide en nuestras vidas. No debemos permitir que el mal ocupe un lugar en nuestras vidas. Los salmistas le piden a Dios protección en cuanto a esto, para no caer en el camino progresivo y seductor de la tentación. Los salmistas le piden a Dios protección en este sentido, pero la única manera de superar esto es dependiendo totalmente del Señor. Solo allí tenemos victoria garantizada. Es importante que comprendamos la importancia de guardar nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestras actitudes, para evitar ceder a la tentación. Al final, si cedemos a la tentación, nos perderemos el privilegio de la compañía de Dios, de la vida que Dios nos ofrece, y no podremos vivir con sabiduría. Pero el Señor nos llama a confiar en Él, a depender de Él completamente. Bendiciones de una vida recta. Volviendo al Salmo 1, los versículos 1 al 3, dice el salmista allí lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para aquellos que viven una vida recta. Podríamos mencionar algunas. Aquí en el versículo 3 de este salmo se mencionan algunas, pero tenemos que reconocer que la fuente de las bendiciones es Dios. Pensando en esto, hay una imagen que se utiliza aquí en el versículo 3 de este Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dentro de las bendiciones de una vida recta está esto: habrá prosperidad. Pero, ¿cómo obtenemos esto? Ese es al final el meollo de esto. ¿Cómo alcanzamos eso? ¿Cómo conseguimos esto? La imagen que utiliza aquí el salmista es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si nosotros estamos y nos mantenemos en la relación que debemos tener con Dios, si nos mantenemos dependiendo permanentemente de Dios, el fruto de nuestra vida será un fruto de bien. El resultado de nuestra vida será una vida de prosperidad. Pero hay algo más que es interesante y que nosotros debemos tener en cuenta. Ya habíamos leído hace unos momentos el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando vivimos dependiendo del Señor, cuando vivimos como árboles plantados junto a aguas, en nuestra relación con Dios, dependiendo de Él, habrá paz en nuestras vidas. Y sabe, yo creo que esta es una de las bendiciones más grandes que podemos tener de Dios. Cuando estamos en la correcta relación con Dios, cuando estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, hay paz en nuestras vidas. Y eso nos permite hacer frente a todas las demás cosas, a todas las demás situaciones, con un espíritu diferente, de una manera diferente. Hay muchas bendiciones de parte de Dios para los justos en esta vida. Pero lo más importante no es lo que disfrutamos aquí en esta vida. Lo más importante se dejará ver y llegará a ser una realidad cuando se establezca el reino de Dios, cuando Cristo venga para hacernos partícipes de su reino de gloria. Por eso debemos prepararnos apropiadamente, para que cuando Cristo venga podamos ir con Él.
para estudiar y meditar. Obtener sabiduría no parece ser tan importante para muchas personas en este tiempo. El mayor interés de las personas pareciera ser alcanzar la felicidad. Pero, ¿podemos ser realmente felices y vivir realizados sin tener sabiduría? Lo interesante es que si buscamos sabiduría, si buscamos la sabiduría divina, obtendremos verdadera felicidad. La verdadera sabiduría la encontramos en la palabra de Dios, que nos ofrece instrucciones para una vida justa, equilibrada, una vida sabia. Pero más que solamente instrucciones, la palabra de Dios nos guía a vivir una experiencia real de relación con Dios, de respeto a Dios, de reverencia a Dios, una vida de fortaleza, una vida de confianza. Cuando seguimos los pasos que siguen el camino de Dios, somos conducidos a una vida feliz porque hemos recibido sabiduría para vivir con rectitud.